Hola, bienvenidos a nuestra secuencia íntegramente. Mi nombre es Luisa Guerci, soy coach educativa y gestora de talento, especialista en acompañamiento emocional con herramientas lúdicas. El tema de hoy surgió de varias conversaciones, tanto de mi lado como de Magali, así que el tema es el miedo al error, cómo sanar la relación con el fracaso. Y como siempre, hoy está con nosotros la ingeniera Magali Mora. Ella acompaña procesos de cambio y transformación mediante el arte. Trabaja con constelaciones familiares, entre otras disciplinas. Así que, ¿cómo estás hoy, Maga? Bien, bien, bien. Muy interesante que el tema ha sido recurrente en nuestros diferentes espacios. Entonces eso quiere decir que se tenía que tocar. Y Así es. bueno, para Así conspira el empezar, ¿cuál universo. es el tema? El miedo al error. Sí, sí, sí Y es. a ver, Luchi, A ver, empieza tú y vamos desarrollando. perfecto. Quisiera empezar, si me lo permites, con una pregunta, que es, o sea, si alguna vez te has preguntado cuántas oportunidades has perdido por ese miedo a equivocarte, porque hay toda una somatización cuando hay este miedo al error, ¿no? Que es como que tengo una bola en el estómago y como una voz interna, como un susurrito que me dice, ¿y si sale mal? ¿No? El miedo al error es como una de las emociones universales, digamos, y también una de las que más nos limita la vida. No sé qué piensas tú, Mali. Bueno, sí, creo que la mayoría de las personas en algún momento ha sentido ese miedo, ¿no? Y sobre todo, y bueno, de repente iremos desarrollando a lo largo de la conversación, es cuando realmente es una cosa que nos importa mucho y que es muy, muy importante. Entonces, incluso es probable que vaya a salir bien, pero nos da muchísimo miedo. O sea, ¿por qué? Porque es muy importante, ¿no? Y la mayoría de nosotros han nacido sin miedo, ¿no? Porque cuando somos niños lo que tenemos son curiosidad de ver este mundo, no tenemos información del mundo al que nos enfrentamos. Y incluso una caída, ensuciarnos, es parte del aprendizaje, ¿no? Lo que creo que empieza a, si fuera un pequeño tanquecito de miedo, a llenarlo, son las creencias de las personas que tienen participación en nuestra crianza, ¿no? Y aquí no estamos haciendo juicio ni culpando a nadie, sino es cómo el entorno reacciona y generalmente todo es por amor, ¿no? Porque no quieres que el niño se haga daño y en la creencia de los que los crían está eso de la protección, a veces la sobreprotección, ¿no? Y que le haya pasado a alguien no significa que le vaya a pasar a la otra persona, ¿no? Entonces, tiene para largo, no sé qué, qué quieres decir de esto también que he comentado. No, sí, definitivamente. O sea, el otro día estaba caminando con mi hija Emilia por un mall y una niñita pequeña se cae. Y la niña se cae y mira hacia arriba tranquila y no sé si era la mamá o la abuela que dice, ¡ah! Y la niña la miró, se asustó del aspaviento y lloró por el aspaviento, no por la caída, porque fue un resbalón. Entonces, muchas veces, como dices tú, ¿no? Uno nace sin estos miedos y somos los grandes, los adultos, los que empezamos a fomentar este tipo de cosas sin querer. Acá estamos diciendo, como dice Magali, nada de juicio, solamente estamos comentando desde dónde surgen a veces, ¿no? Porque, o sea, si nosotros un poco recurrimos a la neurociencia, el cerebro está diseñado para sobrevivir, no para ser feliz. O sea, tenemos que partir de eso. Entonces, cuando sentimos que un error puede implicar rechazo, crítica o pérdida de algún tipo de privilegio, afecto, mirada o lo que sea, el cerebro activa el sistema de alerta, la amígdala cerebral, que hemos dicho que es el serenazgo del cerebro, y dispara el cortisol. Entonces el cuerpo se va a poner tenso y estamos en modo evitar. No, mejor no. No porque
probablemente va a pasar porque es que una vez pasó, no es que me da miedo, es que de repente me va a mirar mal, ¿no? Y así nos andamos inventando las historias de cinco finales y todavía ni siquiera ha pasado nada, ¿no? Como dices tú, muchas veces está en la cabeza, ni siquiera está ocurriendo y ya estamos con ese temor, ¿no? Mm. Ese modo de Sí, evitar, ¿qué dices tú, Maga? claro, y ese modo de evitar nos genera digamos, un tipo de congelamiento, ¿no? Y que se puede traducir a ojos externos es como, ay, qué vago, tú procrastinas, ¿no? Te quedas en un punto fijo y no avanzas. E incluso cuando vamos bien o en el camino, porque generalmente ocurre cuando estás en el camino, tengo mil historias que lo comprueban, y si sacamos mirada de ingeniería tengo estadísticas. E incluso nos saboteamos, ¿no? Y hacemos algo así como un autoabandono. He escuchado el término autoabandono emocional de un autor, me parece que es Walter Rizzo. Entonces, todo recorrido de un camino requiere un riesgo y de todas maneras va a haber retos, ¿no? Entonces, por miedo a sufrir, como que lo dejamos ahí nomás, ¿no? Y nos autoabandonamos, porque finalmente, desde mi punto de vista, es dejar de ser uno mismo, dejar abandonado una plantita que somos nosotros y no permitir que florezca por los retos externos, ¿no? Es una forma que yo tengo de verlo, ¿no? No sé qué quieres complementar. Bueno, tú que tienes mucho conocimiento y revisas mucho de neurociencia y PNL, no sé, pues me parece que tiene mucho que ver también, ¿no? Sí, yo tú sabes que soy la loquita en neurociencia y sí, alguien que estoy escuchando muy seguido y estoy leyendo su libro ágilmente es Stanislao Bajrach, que bueno, el apellido es así en alemán y que me perdone Stanislao si así no se pronuncia, pero él explica que el miedo al error, por ejemplo, está vinculado con circuitos de predicción del cerebro, ¿no? Cada vez que anticipamos una posible equivocación, el cerebro busca protegernos del malestar. Y entonces se activa la zona del confort neuronal. Entonces prefiero repetir lo conocido, aunque no me haga feliz, no importa. Pero la idea no es enfrentar incertidumbres porque el cerebro odia la incertidumbre. Claro. El cerebro vive de certezas. No además, como hemos dicho, no está configurado para ser feliz, sino para sobrevivir y para sentir placer. Priorizando siempre lo primero, obviamente, que es que no te mueras. Entonces, por eso es que el miedo es tan difícil de gestionar, porque ya hemos hablado que las emociones ocurren, pero tú puedes decidir qué hacer con ellas con ciertas herramientas. El asunto es que el miedo es uno de los más complejos porque la tendencia del cerebro siempre va a ser a protegernos eligiendo lo que conoce, lo que sabe. Entonces, cuando hay algo que le causa como una desazón, dice, no, 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 ahí no me meto. Por eso es tan difícil también cambiar los hábitos, ¿no? O sea, no sé, tú que sabes un poco de PNL, bueno, bastante de Bueno, PNL. digamos que no sé, pero contigo he aprendido y bueno, digamos que las constelaciones con las frases sanadoras es un PNL, es un ¿no? Entonces también estamos ahí en el mismo camino. Em, bueno, solo para cerrar un poco, complementar tu idea, en algún momento hemos hablado también que el ser humano pues ahorra energía, ¿no? Entonces todo cambio eh, hace que usemos más nuestro tanque de energía y eso también contribuye a que no querramos, ¿no? Y ese miedo, digamos que cuida, entre comillas, el gastar un poquito más de energía, ¿no? Todo relacionado nuevamente a la sobrevivencia, ¿no? Bueno, a través del lenguaje, que es el tema de la programación neurolingüística, sí hemos crecido, como hablamos al inicio, escuchando frases como ten cuidado, no lo hagas mal, más vale conocido que bueno por conocer, ¿no? Si te equivocas pierdes, ¿no? Entonces ya estás como que te pusieran un programa, ¿no? Te instalan como instrucciones, que en constelaciones se llaman como mandatos, ¿no? Te instalan esas cosas de pequeño. Bueno, no se dejan de instalar porque tu entorno siempre influye, pero sobre todo de pequeño. Entonces, ya vienes con ese.
esas creencias previas o ese, como si te, bueno, como yo no puedo dejar de hablar de proyectos, como tu alcance es así, ¿no? Chiquito. Entonces te han tapado para que solo veas ese entorno, una burbujita, ¿no? Em, y mucho se habla, y no es cliché, que es bueno, y a través del PNL u otro, hacer resignificar las palabras, ¿no? O la narrativa que usamos con nosotros mismos. Resignificar el error como un aprendizaje. Em, y si quieren, utilizando analogías como el inventor del foco, ¿no? Que siempre dicen, pucha, el hombre se equivocó 100 veces y descubrió la electricidad o hizo el foco. No me acuerdo cómo es la historia. Pero si no ensayamos y no probamos y no nos equivocamos, ¿cómo vamos a aprender, no? Y así también se generan nuevas rutas neuronales. Pero es muy importante el tema de la narrativa y la resignificación de las palabras, porque nuestro discurso es como que estuviéramos reforzando esas frases que nos dijeron antes o inclusive nosotros reprogramándonos, ¿no? Inconscientemente. Entonces, es algo que he aprendido más, como vuelvo a repetir, contigo, con las constelaciones y con otros espacios, ¿no? Que a veces hablamos y en nuestra cabeza queremos decir algo, pero la narrativa nos bloquea, también nos autosabotea. Es un poquito de lo que tenía para comentar. Sí, y has dicho un poco, acotando a lo que acabas de decir hace un rato, que esto de ver el error como parte de un aprendizaje necesario, ¿no? Yo mucho recuerdo, a mí me gustaba leer mucho a Jim Rohn, que él es un filósofo, era, perdón, pues ya falleció, pero él decía, no temas cometer errores, teme no aprender nada de ellos, ¿no? Mm. Y me acuerdo que en una conferencia dijo, debería existir un seminario de fracasados que nos enseñe cómo no debemos hacer las cosas. O sea, sería muy valioso que alguien te diga, oye, mira, esto así no se hace, o esto así no se trabaja, o esto así no funciona. Entonces uno ya pues no se va a estar, de hecho uno aprende con la práctica, pero qué bacán sería poder ir a una charla donde alguien te diga, mira, hice esto 50 veces mal y de estas formas y no me funcionó. Pero el problema es este que decimos, ¿no? Que hay esa concepción de que el error está mal, ¿no? Y no es eso, porque es una manera de entender que por ahí no es, simplemente ya lo hemos dicho varias veces en varios videos que hemos grabado, que el error te dice, no, no, así no es, no, no, por ahí no es, pero no, tú no eres el error, ¿no? Ahora, hay que entender que el error desde la neuroplasticidad es precisamente como un terreno fértil donde en el cerebro van a crecer nuevas ideas, nuevas percepciones, nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, si cada vez que nos equivocamos reflexionamos, se fortalecen las conexiones entre la corteza prefrontal y el sistema límbico. Entonces es lógico y guardo el recuerdo, lógico y guardo. Entonces nos hacemos en realidad más sabios y para la próxima yo voy a tomar una mucho mejor decisión porque ya tengo una expertise, ya tengo un grupo de experiencias, ya pues que no fueron buenas, pero que gracias a eso yo ya sé por dónde no ir. Entonces tenemos, acá hay un trabajo bien grande a todo nivel, empresa, hogar, pareja, hijos, de empezar a cambiar esa idea de que el error te condena, ¿no? Entonces, no sé qué quieras añadir más. Em, Bueno, sí, es lo importante de la reflexión, ¿no? Porque si no estamos diciendo por qué me vuelve a ocurrir lo mismo. Y están los llamados patrones. Y nosotros tendemos a ocultar el error y anularlo. Entonces, tú has dicho algo muy interesante, es experiencia, es recoger de esa experiencia lo valioso para la próxima. De repente el camino, no sé, pues será muy amplio, no sé, algo que te duraba un mes en darte cuenta, ahora te va a durar 2 semanas. Por ponerle un número, porque ya tienes una experiencia previa, pero como está la vergüenza, las altas expectativas, lo ocultamos, entonces no lo revisamos, no hacemos esa reflexión y la próxima nos ocurre igual
y hasta digo un poco más intenso, un poquito más no tan agradable, porque es como, a ver si así te das cuenta, ¿no? Entonces, y también mencionaste el tema del académico laboral. Sí, ahora hay muchos espacios que fomentan la creatividad, los llamados proyectos de innovación, en lo que buscan la experimentación, y en la experimentación está el error. Pero en esa prueba y error, y ahora con metodologías ágiles, se hacen iteraciones más cortitas para encontrar, digamos, resultados más rápidos, pero en esa prueba y error, que también demuestra flexibilidad, porque a veces queremos tener todo perfecto para accionar, salen cosas muy valiosas, Ujú. ¿no? Entonces ya se han dado cuenta, uno diría que tiene que ver, ¿no? Pero digamos que la evolución y los aprendizajes son, como tú dijiste, a todo nivel. Entonces, es sistémico, ¿no? Todo tiene que ver. Entonces, sí, se valora esa creatividad, esa innovación, ese ir a accionar, no tener miedo al cambio, ¿no? Y bueno, no sé, ese es mi aporte. Y mencionaste también el tema de la pareja, la vida emocional, porque el miedo al error está en todos los ámbitos, como lo dijiste. Toquemos ese en particular. Ayer justo vino una amiga de mi hija que estudia en la universidad y estaba acá estaban los chicos de la universidad, varios jovencitos, y había una mamá y estaba yo. Entonces yo le digo a los chicos, sería genial que vinieran ustedes con manual en la axila para saber cómo tratarlos, qué decirlos, qué no decirles, cómo no hacer, pero nosotros realmente hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos a la mano y con toda nuestra mochilita de traumas y locuras que hemos vivido. Entonces, sí, pues para ustedes es complicado entender porque a veces hacemos lo que hacemos, como para nosotros es chino mandarín tratar de entender por qué reaccionaste de esta manera si lo que estoy haciendo es cuidarte, ¿no? Entonces ahí entra ¿No? esto de que para que no se equivoquen, para que hagan las cosas bien. Y sí, o sea, nadie está diciendo que empujemos a los hijos de bruces a que se equivoquen, Lo mismo. pero a lo que estamos, nos estamos refiriendo es que tratemos de aprender a no condenar por el error, porque ocurre lo que has dicho hace un rato, que después escondemos el error y empezamos a mentir para tapar eso que nos equivocamos porque nos sentimos que si nosotros somos el error, ¿no? Y entonces me Mm, callo, escondo. Y sí, pues a todo nivel hay este tema del error, porque cuando tú hablas de equivocarte de persona, no, ay, sí, siempre elijo a este, o pucha, tantos años de mi vida. No, 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 tus años de tu vida te sirvieron para que aprendas. Empieza a ver todas las cosas que no hiciste bien y ya sabes que para la próxima vas a hacer las cosas mejor. Porque ya hemos hablado hace un rato, a veces ocurren cosas o repetimos ciertas conductas porque hay un patrón que no resolvimos en la infancia. Igual es con las parejas. O sea, a veces hay dinámicas familiares que son equivocadas, pero las repetimos porque no son familiares, porque para el cerebro dicen, no, no, mejor sigue haciendo esto porque en tu casa funcionaba. Y mira, tú estás medio traumadita, pero no tanto, así que y estás sigue bien, viva, así como muy sigue viva. viva, no importa, sigue haciendo lo mismo, ¿no? Y eso nos lleva a que esas creencias limitantes inconscientes nos empiecen a limitar la forma en la que nosotros llevamos nuestra vida y empezamos a ponernos parámetros, ¿no? Yo me acuerdo que yo escuchaba mucho a mi abuela que decía, ay, no, todos los que son buen mozos sacan la vuelta, ¿no? Y la vida me enseñó que los más monstruos también te sacan la vuelta. Entonces, no es tan así, ¿no? Pero no nos damos cuenta del peso que tiene el decir este tipo de cosas que las escuchamos por X tiempo, que son errores y no los cuestionamos y los consideramos una verdad. Mm, Entonces, hay que ahí analizar si todo lo que está saliendo de mi boca y todos esos pensamientos de mejor no, realmente tienen un asidero, como dices tú, a veces ni siquiera ha pasado, ni siquiera hay una prueba de que va a salir mal, pero yo ya estoy metiéndome en los cinco monstruos pensando que, que va a pasar, ¿no? Cuando la verdadera madurez emocional
llega cuando entendemos que equivocarnos no nos quita valor, solo nos da Ujú. información. Cada experiencia es una oportunidad para conocernos mejor, para fortalecer nuestra autoestima, porque ser suficiente no significa ser perfecto. Y esta es una frase que me gustó mucho, que utilizó Johnny Abraham en alguna oportunidad. Ese es el tema. Por eso también satanizamos el error, Claro. porque lo asociamos con que no soy suficiente si no soy perfecto. Y digamos que la suficiencia está en ser genuino, incluso cuando estoy intentando hacer algo que no sé si va a salir bien o mal. Mm, Entonces, pero yo como mamá lo vivo, ¿no? Todo el tiempo y es como que no quiero que se equivoquen, no quiero que hagan, quizá el cómo lo estoy haciendo no es el correcto. Entonces, el fin no justifica los medios siempre y hay que resignificar, me parece, el error, ¿no? ¿Tú qué puedes sumarle a esto, Maga? bueno, que el error también, bueno, además de que estamos diciendo, bueno, si ya está hecho, pues saquémosle lo mejor de lo sucedido, pero también el miedo que nos da equivocarnos puede ser hay que como ponerlo al frente y escucharlo, ¿no? Porque ahí nos está avisando de una herida, ¿no? Porque tengo miedo al juicio, a la vergüenza. Es algo totalmente natural, pero si es algo demasiado recurrente, es como que de repente nos toca fortalecer nuestra percepción de nosotros mismos, o de repente nos despierta alguna herida de abandono, ¿no? Entonces, nuevamente recomendar la reflexión o desde el coaching que tú manejas, hacernos preguntas, ¿no? Porque escucharlo, ¿no? Porque tal vez si escuchamos, nos pueden dar las pistas para empezar a trabajarlo, ¿no? Porque tal vez no es el destino lo que nos da miedo, sino otra cosa, ¿no? Entonces, para verlos desde otro ángulo, ¿no? Porque este error, recuerdo haber leído de Rolón de Gabriel, que decía el error puede revelarnos dónde necesitamos sanar o qué es lo que tenemos que ponerle atención, ¿no? Entonces, también es como una pista, ¿no? Escuchar al Así miedito. es. Ujú. Así es. Ahora, algo que es importante entender que sí me gustaría compartir es el tema de la autocompasión, ¿no? Que mucha gente equivoca como que es como tener pena, ¿no? Y no. O sea, para poder desarrollar habilidades emocionales hay que vivir en equilibrio mental y la autocompasión es súper importante, que básicamente es, eh, no es que me tengo pena, sino es como tratarme de una manera madura, con el mismo respeto y la misma comprensión con la que yo trataría a alguien que amo. Es más comprensión que, o sea, de pena no tiene nada. Y me parece que ahí en el libro de Cómo hacer que te pasen cosas buenas, me parece que Marian Rojas dice que el cerebro, ante el error o el fracaso, activa el sistema del estrés, liberando cortisol y adrenalina y todas esas cosas. Y lo que nos lleva es a criticarnos y a endurecernos emocionalmente. En cambio, cuando practicamos la autocompasión, vamos a activar el sistema de calma, vamos a liberar oxitocina, serotonina y esas sustancias que nos generan bienestar y conexión y resiliencia. No condenarnos por lo que salió mal, sino es, ok, sí, yo no tenía el conocimiento, no tenía idea que se iba a tornar de esta manera. Ahora que lo sé, me perdono, ahora que lo sé, ya estoy en calma, ya sé que por ahí no es. Y porque ella también hace hincapié, ¿no? Y que dice, trátate bien, tú no eres tus errores, tú eres lo que haces de ellos. Entonces, entender que tú no eres el error está a un costado, ¿no? Ujú. Entonces, hay que tratarnos con mucho amor cuando nos equivocamos. ¿Tú qué piensas, Maga? Y cuando te escuchaba pensaba en recordar, ¿no? Porque cuando
estamos apoyando, aconsejando a otros, sí somos como más cálidos, más permisivos, más contenedores y cuando se trata de nosotros a veces no. Entonces si te pasa, ponerte en la situación, ¿no? Como, no sé, desdoblarte un momento y ponerte, ¿qué harías tú si te aconsejaras a ti, ¿no? Porque somos de repente muy estrictos con nosotros mismos. Entonces puede ser un tip o una ayuda, ¿no? O sea, si fuera mi mejor amiga, ¿qué le diría, no? Y muchas veces son situaciones similares que, por ejemplo, yo a ti te digo, no, pero no pasa nada, y yo hago lo mismo y yo estoy que me mando de látigos, ¿no? O Claro, sea, ¿qué así es. podría diferenciar? Porque finalmente somos humanos, ¿no? Entonces ahí también revisar por qué soy tan estricta conmigo, ¿no? ¿Qué hay atrás? ¿Qué me quiere decir eso? Un tema de perfección, una herida también de que tengo que ser perfecta para que me quieran, sobre exigencia, pues digo, hay que ser, afinar eso de escuchar toda la narrativa, todo el contexto, ¿no? Porque no hay fórmulas, ¿no? Cada persona tiene, depende de su historia, ¿no? Y bueno, hay una frase linda, bueno, estamos mencionando algunos autores porque creo que los hemos leído y nos han marcado en nuestros cuadernos que andamos anotando nosotras todo y resaltando. Walter Rizzo decía que la perfección no es una característica humana, ¿no? La coherencia sí. Entonces, en todo caso, si nosotros queremos cultivar algo, porque claro, uno quiere ser mejor cada día, creo que apostemos por la coherencia, ¿no? Porque a veces promulgamos algo y nosotros no lo aplicamos en nosotros, como el ejemplo que acabo de dar, ¿no? Entonces creo, y aparte la vida va un poquito más ligera cuando andamos en coherencia. Así es. Ahora, nos quedan 3 minutos, creo, o 4. Y Así podemos dar que unos tips de repente. sí, eso te iba a decir. Podemos dar, uno puede ser que observes tu diálogo interno, que lo acabas de decir sin juzgarte, y no luches contra ese diálogo, ¿no? O sea, gracias por avisar. Si ves que hay, podrías repetirte esta frase, ¿no? Si ves que viene ese pensamiento de que va a salir mal, no vas a poder. Gracias por avisarme, pero ahora elijo actuar con consistencia. O elijo trabajar con conciencia. O elijo intentarlo una vez, ¿no? Entonces, esto va a hacer que tu capacidad resolutiva se active. ¿Qué otro tip nos puedes dar, Maga? Bueno, llevar el miedo al cuerpo, no exactamente llevarlo, sino cuando sientas esta sensación, ¿dónde lo sientes, no? Un nudo en la garganta, un estómago cerrado, eso puede ayudar a estar conscientes y identificar en situaciones a qué parte del cuerpo se va, ¿no? Y entonces te da como conciencia también, uy, estoy sintiendo esto en el pecho, esto en la garganta, entonces significa que estoy frente a un reto. ¿Qué me sirve? ¿Cómo puedo actuar? Y porque lo primero es reconocer, ¿no? Ah, ya sé que ya voy a caer en esto, ¿no? Entonces, ¡pum! Te anclas, ¿no? Eso sería conocerte, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Ahora, pues, otra forma es reformular el pensamiento con curiosidad y no con exigencia, ¿no? O sea, tener esa mirada de niño de quiero saber qué ocurre, ¿no? Porque ahí se activa la dopamina cuando yo tengo curiosidad. ¿Qué puedo aprender si esto no sale como esperaba? Sé que no es sencillo, pero es otra manera también de empezar a estimular el cerebro y estar quitando ese pesimismo per se y empezar a utilizar esa capacidad resolutiva que tenemos. ¿Qué otra forma, Maga? Recordarles nuevamente que reemplacemos la autocrítica por autocompasión. O sea, el tip, háblate como le verías a tu mejor amigo, a esa persona que le das los super consejos que a veces no aplicas en ti. Quieres mucho y quieres lo mejor para ti. No, trátate con amabilidad, autoestima realista, no idealizada, ojo también, mucho realismo, mucho hechos el presente, ¿no? Si quieren un unicornio, bueno, creería que no existen, entonces no, pues no nos vayamos por ahí. O un peluchito de unicornio. Por eso la realidad es muy importante.
Sí, Y una bueno, reflexión final, no sé. sí, era un poco hacer acciones chiquitas, de esas que nos dan un poco de miedito, pero que en realidad son medias inofensivas, y empezar a arriesgar, ¿no? Y hacer que el cerebro entienda que sí puedes, que sí puedes, que sí puedes con cada cosa chiquita, hasta que llegue un punto en el que empieces a arriesgar cosas un poco más grandes, ¿no? Porque el miedo al error no es un enemigo, sino un maestro que señala dónde todavía te estás juzgando. Entonces ahí hay que meterle fuerza y entender que esa es una idea preconcebida mía y que primero tengo que intentar, o sea, tengo que probar de hacerlo y no estarme inventando monstruos en la cabeza. Así que para despedirnos, mi querida Magali, eh, yo quisiera hacer Bueno, una pregunta, que es ¿qué parte de mí necesita amor para atreverse? ¿Y bueno, cómo yo quieres cerrar tú para puedo despedirnos? dejar otra. Cambiemos el y si me equivoco por y si aprendo en el camino. Entonces, eso puede funcionar. Entonces nos despedimos. Muchas gracias como siempre y estamos viéndonos. Me encantó. Listo. Cualquier cosa, síganos, escríbanos preguntas. Aquí vamos a estar para responderlas. Un abrazo, cuídense. Chao.